Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un poco de la química. Observa el siguiente ejercicio de estructura atómica. Dice, para la siguiente especie iónica, esta, señale lo incorrecto. Alternativa A, es un catión trivalente. B, en su núcleo hay 21 protones y 24 neutrones. C, contiene 66 partículas fundamentales. D, contiene 18 electrones. E, su carga nuclear es 21. Más o menos sería así. En primer lugar, yo debo ver que lo que está aquí al centro es el símbolo de un elemento químico. Se trata del escandio. Vamos a imaginarnos que un átomo de escandio sea así. En el átomo se sabe de que hay un lugar que puede estar al centro, que es muy pequeñísimo. Ese lugar se llama el núcleo. Allí se encuentran muchas partículas, pero hay dos que son fundamentales en el funcionamiento del átomo, que son los protones y los neutrones. El número que se encuentra aquí, en la parte inferior, me da una información de que este átomo en su núcleo tiene 21 protones. Eso vamos a indicarlo aquí. Algo curioso que sucede aquí, imagínate tú de que estos protones, 21 de ellos se encuentran aquí. De ellos se sabe que su carga es positiva. Y seguramente alguna vez tú has escuchado de que cuando son cargas del mismo signo se rechazan, se repelen, tratan de alejarse. Entonces algo extraño en la naturaleza es que esos 21 están juntos acá y ellos tienen la misma carga, todos positivos. ¿Cómo es posible de que se mantengan juntos y no se rechacen entre ellos? Es algo extraño que sucede, algo misterioso. Los químicos han dado un nombre a esas fuerzas que los mantienen unidos a ellos. Esas fuerzas solamente aparecen allí, en el núcleo, y no aparecen en otro lugar de la naturaleza. Entonces eso es lo que tienes que saber en primer lugar. Aparte de los protones que tienen carga positiva y que están acá, hay otras partículas fundamentales que te he hablado, que son los neutrones. Ellos también están acá. Como su nombre lo dice, son neutros, no tienen carga. Y esta forma de información que te dan te va a decir también cuántos neutrones va a haber aquí. Simplemente este 45 te dice que en total, entre protones y neutrones, hay 45 partículas. Entonces, si 21 son protones, el resto deben ser neutrones. Lo único que tienes que hacer es restar estos dos números y tú vas a averiguar cuántos neutrones hay acá. Si restamos esto me da 24. Quiere decir que aquí hay 24 neutrones. Vamos a indicarlo. Entonces, siempre entre los protones y los neutrones, la suma de estos va a ser el número que va a encontrarse aquí en este lugar. Súmalos y te da 45.
Eso es lo que tú tienes que saber. Entonces, para ir terminando, hay otro número que aparece aquí, que es +3. ¿Qué quiere decir eso? Significa lo siguiente. Mira acá el supuesto átomo que estamos imaginando. Para un átomo no es tan difícil recibir electrones que vienen desde otras fuentes externas. Puede aumentar su número de electrones. O a veces puede perder los electrones también. En cambio, las partículas que están acá es más difícil. ¿Por qué? Porque esto está más adentro. Está como protegido, está al fondo de la casa, algo así. Es más difícil que se pueda alterar lo que hay en el núcleo. En cambio, como los electrones están afuera, en esta parte, entonces, para ellos sí es más fácil perder electrones o ganar electrones. Entonces, este +3, cuando tú veas con el positivo, quiere decir que este átomo ha perdido 3 electrones. Así se entiende eso. Y cuando es así, se dice que esto es un catión. Vamos a indicarlo entonces eso. Ahora mira, cuando el átomo está en su estado natural, ¿sabes qué se va a cumplir? Que si acá hay 21 protones, en el estado natural debe cumplirse que en esta zona donde se encontrarían los electrones, debe haber la misma cantidad de electrones. O sea, debería de haber también 21 electrones. No te olvides que eso sucede en su estado natural. Pero, ¿qué ha pasado? Habíamos averiguado que ha perdido 3 electrones. Entonces, este átomo, el del problema, le deben quedar solamente ¿cuántos? Tenía 21 electrones. Ha perdido 3. Le quedan 18 electrones nada más. Y eso lo vamos a indicar aquí. Podemos responder lo que dice. Es un catión. Sí, es un catión trivalente. Sí, se le llama así porque ha perdido 3 electrones. Es un catión trivalente. En su núcleo hay 21 protones y 24 neutrones. Claro, verdadero. Las partículas fundamentales se le llama a los protones, los neutrones y los electrones. Si tú sumas todo, mira lo que da. Esa suma de ellos da 63. Tiene 63 partículas fundamentales. Por lo tanto, la C es la incorrecta. Y eso es lo que piden. Señale lo incorrecto. La respuesta sería la C. Pero vamos a ver de una vez lo que falta. Contiene 18 electrones, correcto. Su carga nuclear es 21. Aquí en el núcleo, el único que tiene carga son los protones, porque los neutrones son neutros, no tienen carga. Y tú sabes que aquí hay 21 protones. Hay 21 que tienen carga ahí. Por lo tanto, la última también es correcta. Entonces la respuesta de esto sería la C. Ejercicios de estructura atómica. No te olvides de apoyarme con tu suscripción para animarme a seguirte dando más conocimiento. Ahí está el nombre de mi canal. Me voy. Nos vemos. Chao.